Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Michael Rubio, Yaret Moreno, Irene Quintero y quien les habla, Natalia Giraldo. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el desarrollo de la personalidad específicamente en la adultez y la vejez. Profesor y compañeros y compañeras, tengan todos y todas muy buenos días. A continuación les disponemos a exponerles sobre la personalidad. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que la personalidad, tanto como la inteligencia, es compleja, por lo cual es difícil de definir y de medir. Sin embargo, ¿qué es la personalidad? Existen muchas definiciones como investigadores que se han dado la tarea de dar una definición de lo que es la personalidad. Sin embargo, podemos llegar a un concepto general, en el cual la personalidad es la esencia de una persona, es lo que lo hace único e irrepetible. Es por eso que, para dar un ejemplo, podemos decir que por qué Álvaro Uribe llegó a la presidencia y no uno de sus hermanos, por ejemplo, si tiene. O también otro ejemplo de esto son investigaciones que se hicieron en gemelos, que pues en teoría vienen genéticamente con una carga muy similar, por lo cual se dieron cuenta que más adelante sus vidas tenían pues ciertas diferencias debido a las vivencias o experiencias que habían tenido en su niñez y en su adolescencia. El estudio de la personalidad adulta representa varias características de la perspectiva del desarrollo del ciclo de vida. Todo el ciclo de vida contribuye para moldear la personalidad. Es posible observar la multidireccionalidad del desarrollo en, por ejemplo, la mayor necesidad del hombre de intimidad en la adultez media, cuando las mujeres muestran independencia creciente. Historia y contexto, esto es cohorte y cultura, son esenciales para considerar el cambio normativo frente al no normativo. De hecho, sería imposible construir teoría alguna de desarrollo de personalidad que se encuentre por completo libre del sesgo cultural. Y la naturaleza interdisciplinaria del campo de los psicólogos y otros especialistas involucrados en el estudio de la personalidad. En la década de los 70, las teorías que hacen referencia al cambio normativo jugaron un papel central, solo para producir el modelo de la ocurrencia de los acontecimientos de la vida. A partir de aquí, Coste y McCrae dirigieron su atención hacia la estabilidad esencial de la personalidad. Recientemente se han dado esfuerzos académicos y científicos por conciliar estos enfoques diversos. El primero, ya mencionado, es el del marco conceptual desarrollado por Coste y McCrae en 1994, en el cual abarcaron las interacciones entre las tendencias básicas, las influencias externas, el autoconcepto y los acontecimientos de la vida, el cual consiste en un test psicométrico que pregunta a la persona sobre sí mismo, sobre otros, haciendo referencia a rasgos como la escrupulosidad, la confianza y la irritabilidad, a reportar acerca de las actividades que disfrutan o para dar opiniones acerca de varios temas. Se comparan las calificaciones obtenidas por adultos de distintas edades, por los mismos o por diferentes personas, para intentar calcular cuánto cambió la personalidad con el tiempo. Ahora bien, dentro del campo de las investigaciones referentes al tema de la personalidad, podemos identificar esfuerzos por parte de los investigadores por arrojar datos y mediciones en cuanto a esta. Sin embargo, ¿cómo llegan a estos datos y qué validez tienen dentro del campo científico? Uno de los métodos más comúnmente utilizados por los investigadores es el del inventario de la persona. Otro importante contribuyente es Helson, referente al uso que implementó de las técnicas para analizar la personalidad desde varias perspectivas teóricas, al reconocer la importancia del rol de género, la clase, el cohorte y la cultura. Los estudios de Mill College encontraron que, entre comillas, la personalidad cambia de juventud a la adultez media de manera consistente y con frecuencia predecible. Los psicólogos de hoy en día reconocen la personalidad como un importante aspecto que merece ser estudiado y que además los juicios humanos o la subjetividad puede describir razonablemente bien. Es decir, que la subjetividad no está condicionada a ser algo negativo, ya que si bien es imperfecta puede brindar información útil o puede dar un punto de vista inicial en cuanto a la personalidad, por ejemplo. Otra metodología consiste en la metodología Q o QSOR, la cual consiste en darle a una persona un paquete de tarjetas. En cada tarjeta hay una frase o enunciado como por ejemplo regularmente estoy solo, resuelvo problemas con facilidad, o categorías como por ejemplo ansioso, aburrido, alegre, eufórico, etc. Se le pide a la persona que las ordene teniendo en cuenta el grado de cercanía o identidad
con el enunciado o con la categoría de la tarjeta. Una variante de esta metodología Q se utiliza para medir los resultados de una terapia, usando esta metodología Q para identificar o jerarquizar entre el yo ideal y el yo real. Modelos de la personalidad adulta, estabilidad o cambio. Hay una dicotomía entre la estabilidad y el cambio en la personalidad adulta. La personalidad no cambia o los adultos pueden cambiar su personalidad con el tiempo. Diferentes investigadores han encontrado las siguientes respuestas diversas. La primera es el modelo de rasgos que se enfoca en los rasgos mentales, emocionales, temperamentales y conductuales, que son un poco mecanicistas, reduciendo la personalidad y el comportamiento a los rasgos básicos, ya que estos predicen bien la influencia sobre el comportamiento e indican que la personalidad adulta cambia muy poco. El segundo modelo es el del autoconcepto, que se preocupa por cómo la gente se ve a sí misma. Acá las personas son reguladoras del desarrollo de su propia personalidad mediante procesos parecidos a los de las teorías organicistas, incorporando la estabilidad y el cambio. Acá se lidia con el sentido del yo. El tercer modelo es el de las etapas. Son organicistas y proponen una secuencia de desarrollo según la edad que continúa a lo largo del ciclo de vida. Acá se encuentran cambios que se pueden predecir. Y el cuarto modelo es el que dice que los acontecimientos de la vida son contextuales. Acá el cambio no se relaciona tanto con la edad, sino con las circunstancias y eventos que vive el adulto. Es normal que los investigadores presenten diferentes perspectivas difíciles de conciliar, pero todas estas teorías logran unirse en un mapa realizado por investigadores del modelo de rasgos, el cual sirve de base para la mayoría de las teorías de personalidad y contiene las tendencias básicas que son los rasgos, salud, apariencia, género, orientación sexual y habilidades. Estas pueden ser heredadas o adquiridas. Contiene también las influencias externas que producen adaptaciones específicas como los roles sociales, las actitudes, los intereses, las habilidades, las actividades, los hábitos y las creencias. Estas dos primeras ayudan a formar el autoconcepto. Contiene también las adaptaciones específicas a los sucesos que se presentan a lo largo de la vida. Contiene la biografía objetiva que son los hechos reales de la vida. Y contiene también los procesos dinámicos, que es donde se da el aprendizaje que le permite a la persona adaptarse a cosas externas. Bueno, empezaremos definiendo más a fondo el modelo de rasgos. Algunos ejemplos de rasgos de la personalidad pueden ser si eres amigable, si eres responsable o si te enojas fácil. Estos rasgos pueden agruparse en categorías llamadas dimensiones de la personalidad con el fin de identificar grupos de rasgos que definan al individuo y determinar cuánto cambian esas dimensiones. El modelo de los 5 factores. Este es un modelo de rasgos que ha influido mucho en el estudio de la personalidad del ciclo de vida adulto propuesto por Paul Costa y Robert McCrae, donde plantean 5 dimensiones o dominios. La primera es el neuroticismo, que comprende 6 rasgos negativos, que son ansiedad, hostilidad, depresión, timidez, impulsividad y vulnerabilidad. Las personas enormemente neuróticas son nerviosas, temerosas, irritables, se enojan con facilidad, son sensibles a la crítica, se sienten tristes, desamparadas, solitarias y culpables. La segunda dimensión es la extraversión, que también tiene 6 facetas, que son la calidez, el gregarismo, que es la tendencia que tienen las personas a mantenerse en grupos, la asertividad, la actividad, la búsqueda de emociones fuertes y sentimientos positivos. Los extravertidos son sociables, las personas que se hacen cargo, tienen relaciones cercanas y bondadosas y les gusta la atención. La tercera dimensión son las personas que son abiertas a la experiencia, desean intentar nuevas actividades y abrazan novedosas ideas. Tienen una vívida imaginación y sentimientos fuertes, aprecian la belleza y las artes y cuestionan los valores tradicionales.
La cuarta dimensión es la de las personas meticulosas o responsables, que logran lo que se proponen, son competentes, ordenadas, obedientes, decididas y disciplinadas. Y la última dimensión es el de las personas amables, que son confiables, francas, altruistas, complacientes, modestas y fácilmente influenciables. Con base en estudios que toman en consideración la edad, la raza y las diferencias culturales, McCrae, Costa y sus colegas sugieren que, en promedio, el neuroticismo, la extraversión y la apertura a la experiencia descienden desde los 18 hasta los 30 años de edad y disminuyen lentamente de ahí en adelante, mientras que la amabilidad y la meticulosidad parecen aumentar lentamente con la edad. De igual manera, aproximadamente después de los 30 años, los cambios en estas dimensiones con el tiempo son pequeños y las personas tienden a mantener su patrón general de características. Esta investigación nos sugiere que, aunque la cultura puede afectar las formas de la personalidad, los patrones de los rasgos son similares en distintas culturas. Dimensiones de la personalidad en la vejez. La investigación acerca del desarrollo de la personalidad en la vejez nos muestra resultados mixtos. En un estudio de 74 californianos entre los 69 y 93 años de edad, diferente al estudio de Costa y McCrae, se vio que algunas dimensiones de la personalidad sí mostraron cambios en 14 años. La amabilidad aumentó en los más viejos, mientras que la extraversión y la actividad, y la energía y la salud disminuyeron. La dimensión más estable fue la satisfacción, que incluye autoestima, alegría, satisfacción con uno mismo y poca tendencia a preocuparse o estar intranquilo. Una disminución muy estable fue el intelecto, que comprende el funcionamiento cognitivo y una mentalidad abierta. Sin embargo, otra investigación más extensa, realizada a través de un estudio secuencial de más de 3.000 ancianos, encontró poco cambio en los sujetos durante 7 años. En lugar de ello, halló diferencias de cohorte. Como grupo, en la actualidad de los ancianos parecen ser más flexibles y adaptables y menos responsables socialmente que los de las generaciones previas, lo que significa que las diferencias grupales encontradas en los estudios reflejan diferencias influidas culturalmente entre cohortes, más que cambios dentro de los individuos. Ahora hablaremos de las visiones legas o sin conocimiento acerca del cambio de personalidad. Acá se hace referencia a cómo describiría el mismo individuo su personalidad y si considera que ha cambiado o puede llegar a cambiar con el pasar del tiempo. Mucha de la investigación descrita sobre los rasgos se basa en autocalificaciones, comparando las valoraciones que hace la gente de sus propios rasgos de personalidad en diferentes momentos. La investigación transversal, que es más común, compara las autovaloraciones de las personas en diferentes edades en el mismo momento, deduciendo la estabilidad o el cambio de los rasgos de la personalidad. Otro estudio sobre el cambio de la personalidad que se llevó a cabo durante un periodo de 6 a 9 años sugiere que las personas pueden estar prejuiciadas por sus propios intereses y ser autocomplacientes con respecto a las creencias acerca de su cambio de personalidad, y tienen más probabilidad de reportar que aumentaron en los rasgos deseables, afabilidad, que en los indeseables, como la neurosis. Ahora les hablaré un poco del segundo modelo de la personalidad adulta, que es el del autoconcepto. Según este modelo, la visión de uno mismo es el núcleo de la personalidad. Aunque el sentido del yo puede parecer una cosa personal, muchos psicólogos lo ven como un fenómeno social que se construye a partir de la interacción con otros. Las personas se miran en el espejo de su sociedad y mezclan la imagen que ven reflejada ahí con la que ya tienen de sí mismos. Los teóricos del autoconcepto se ocupan del lado cognitivo de la personalidad, lo que la gente cree acerca de quiénes son, incluyendo lo que una persona ha sido y ha hecho, lo que será en el futuro, incluyendo la autocomprensión y la autorregulación. Un modelo de desarrollo del autoconcepto dice que las personas hacen una evaluación subjetiva de su desarrollo personal en relación con su entorno social, basándose en lo que podrían, que les gustaría y que temen a llegar a ser, internalizando estos sentimientos en la estructura del yo y ayudando a las personas a adaptarse a nuevos roles y transiciones a través del ciclo de vida.
Otro modelo actual del autoconcepto es el de Susan Krauss, donde se enfoca en el desarrollo de los estilos de la identidad, formas características de confrontar, interpretar y responder a la experiencia. De acuerdo con Whitbourne, la identidad se construye con imágenes acumuladas del yo, tanto conscientes como inconscientes. En el modelo de Whitbourne, las autopercepciones se confirman mediante dos procesos de interacción con el entorno social, la asimilación de identidad y acomodación de identidad. La asimilación de identidad intenta ajustar las nuevas experiencias en un autoconcepto existente, haciendo un esfuerzo para confirmar una visión favorable del yo. Esta acomodación de identidad es dolorosa, pero es necesaria para la adaptación. Es muy importante un equilibrio entre estos dos procesos, ya que las personas que asimilan mucho solo ven lo que desean y las personas que constantemente acomodan son débiles y fácilmente influenciables. Sin embargo, este modelo no tiene una base sólida de investigación. Modelos de las etapas. Estos describen un cambio normativo de la personalidad por medio de patrones relacionados con la edad y comunes en la mayoría de la población. Estas no sugieren que la vida de todos siga exactamente un mismo curso, sino que retratan un núcleo común en las tareas de la vida. Hay que tener en cuenta que, si tales tareas no se logran, el desarrollo en la siguiente etapa se puede debilitar. Un modo clásico de crisis normativas es el de Erik Erikson, llamado balance de tendencias positivas y negativas. En este se nos presenta el desarrollo de la personalidad mediante un equilibrio en las tendencias positivas y negativas durante 8 etapas cruciales a través del ciclo de la vida. Nos centramos en las etapas de desarrollo de personalidad adulta de Erikson. La crisis de intimidad frente al aislamiento, el cual es el mayor conflicto de la adultez joven. Los adultos jóvenes que desarrollan un fuerte sentido del yo están listos para fusionar su identidad con la otra persona, pero este encuentro se plantea íntimamente donde se quiere llegar al orgasmo mutuo, estableciendo compromisos profundos con otros. A pesar de esto, también es necesario el aislamiento para pensar sobre sus vidas, concluyendo al desarrollo de la virtud del amor, devoción entre compañeros que eligieron compartir sus vidas. La crisis de generatividad frente a estancamiento ocurre en la adultez media. Se plantea que alrededor de los 40 años es su época crucial. Al desarrollar la generatividad comprende una preocupación por establecer y guiar a la siguiente generación, queriendo participar en la continuación de la vida. A partir de esto se genera la virtud de autocuidado, un compromiso cada vez más amplio de cuidar a las personas, los productos y las ideas que uno aprendió a proteger. Y la crisis final de integridad frente a la desesperación. Aquí los ancianos necesitan aceptar la forma en que vivieron con la finalidad de también aceptar su muerte cercana. Si se cumple esta área, se obtiene la virtud de la sabiduría, donde aceptan las experiencias, logros y sueños vividos. Otro modelo de las etapas importantes se trata del estudio Grant de graduados de la Harvard University por Vaillant, quien realizó el estudio con 268 hombres comenzando en 1938, cuando todavía estaban en la universidad, eran independientes y sanos emocional y físicamente. Este logra observar un patrón típico por medio de este estudio. A los 20 años de edad, muchos de los hombres todavía eran dominados por sus padres. Durante sus 20 y a veces sus 30 años se independizaron, lograron una autonomía, se casaron, tuvieron hijos y estrecharon amistades. En algún lugar entre los 20 y los 40 años tienen una etapa de consolidación de carrera, trabajando duro para fortalecer sus carreras y dedicarse a sus familias. A la edad de los 40 años se pasa por la etapa de la consolidación de carrera, convirtiéndose en exploradores de su mundo interior. A los 50 años, los hombres suelen volverse más paternales y expresivos. Al concluir este estudio se analizan una serie de tareas de desarrollo. La primera es establecer una identidad que separa de los padres, lo cual se hace al final de la adolescencia comprendiendo valores, políticas y pasiones que le son propias. La segunda tarea, la intimidad.
Se relaciona con expandir el yo para incluir a otra persona. Por lo general ocurre en los 20 años. Intenta construir una relación recíproca que involucra compromiso. La tercera tarea, consolidación de carrera, ocurre a los 30 años. Se desarrolla una identidad laboral además de una personal, por medio de 4 aspectos: compromiso, competencia, compensación y satisfacción. La cuarta tarea, generatividad, implica darse sin egoísmos a la siguiente generación, a través de tutoría, guía, liderazgo o docencia. La última tarea se divide en 2: guardián del significado y la integridad. El guardián del significado toma la responsabilidad de preservar la cultura, tradiciones e instituciones. Y la integridad busca dar sentido a la vida propia y aceptar lo que ocurrió. También tenemos a Levinson con la teoría de construcción y cambio de estructuras de vida, dejando como resultado la existencia de una estructura de vida en evolución, dada por patrones o diseños subyacentes de la vida de una persona, ya que el individuo construye su estructura de vida alrededor del trabajo y la familia. Esta teoría es muy parecida a las etapas de transición que se han expuesto anteriormente. A pesar de ser un análisis viable, los planteamientos de los modelos de las etapas, hay varias críticas con respecto a estos, como el enfoque del desarrollo masculino como norma, además de que las diversas experiencias pueden desarrollarse de manera diferente. Asimismo, se plantea que las teorías no se han estudiado en otras culturas, reflexionan sobre el entorno, la cultura y los procesos de experiencia que tiene cada sujeto dentro de su marco de etapas. Modelo de ocurrencia de los acontecimientos de la vida. Este considera los principales eventos de la vida como indicadores del desarrollo. Las personas se desarrollan en respuesta a cuando ocurren o no eventos claves en los diversos momentos de sus vidas. Existen 2 tipos de eventos de vida: los eventos normativos, que ocurren a la mayoría de adultos, como la paternidad y la jubilación, y los eventos de vida no normativos, como un accidente traumático, un ascenso no anunciado o un premio de lotería. Normalmente, los mismos individuos están bastante conscientes de sus propios tiempos, y ellos mismos se describen como demasiado pronto, tarde o a tiempo para ciertos aspectos de la vida, como por ejemplo casarse, tener hijos, establecerse en las carreras o jubilarse. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene Quintero Briceño y el día de hoy les voy a hablar sobre género y personalidad. En este capítulo 11 podemos encontrar estereotipos, roles e identidad de género. Los estereotipos de género y las generalizaciones exageradas acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer han transcurrido durante muchos años y ha permeado sobre muchas culturas, y surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿las mujeres son el sexo débil? ¿Los hombres son fuertes y callados? Entre otras. En la mayoría de las culturas se espera que las mujeres cuiden el hogar y los hijos y que aseguren que la familia funcione armoniosamente, mientras que los hombres son los protectores, proveedores. Estos roles de género son transmitidos mediante la socialización en la niñez temprana. También se incorporan en la identidad de género de un individuo, conciencia de lo que significa ser hombre o mujer. Esto parte de sus roles de género socialmente aceptados. Por lo general, se espera que los varones sean activos, agresivos, autónomos y orientados al logro. Las mujeres se consideran como maternales, diferentes, dependientes y empáticas y preocupadas por las relaciones. Muchos psicólogos reconocen que masculinidad y feminidad no son polos opuestos, porque ambos sexos tienen una mezcla de características de las personalidades. Por ejemplo, algunos individuos son andróginos. Esto quiere decir que poseen características tanto masculinas como femeninas. Otros son indiferenciados, es decir, tienen bajas ambas características, y otros presentan exacerbadas algunas características y otros no.
Sandra Venn, líder en el estudio de los roles de género, sostiene que la personalidad andrógina es la más saludable, ya que una persona así puede ser tanto asertiva, independiente y dominante, como caritativa, generosa y comprensiva al mismo tiempo. Algunas teorías buscan explicar cómo se desarrolla la identidad de género y si ésta puede cambiar y cómo sucedería. Como primera teoría encontramos cómo se desarrollan los roles y la identidad de género. Para dar respuesta a esta pregunta se citan algunos autores que nos explican cómo se desarrollan los roles y la identidad de género en la niñez y cómo cada una de ellas tienen consecuencias específicas durante la vejez. En la teoría psicoanalítica freudiana clásica, niños y niñas logran una identidad de género permanente al identificarse con el padre del mismo sexo y reprimir o abandonar la idea de poseer al padre del otro sexo. Jean Baker Miller nos propone la teoría del yo en relación, donde hombres y mujeres desarrollan la identidad del género de manera diferente y explica mucho acerca del desarrollo de la personalidad adulta. La identidad masculina requiere un distanciamiento de la madre y en la identidad femenina no. Esta teoría sostiene que los varones también poseen un deseo primario de conexión con otras personas. Cuando dicho deseo se frustra por una búsqueda culturalmente inducida de autonomía y evitación de vínculos cercanos, el resultado puede ser un sentimiento de vacío, soledad y depresión en la adultez media. Albert Bandura nos propone una teoría del aprendizaje social. Él nos dice que los hijos jóvenes aprenden a identificarse con y a actuar con el padre del mismo sexo. Aprenden los roles de género de la misma forma en que lo hicieron con otro tipo de comportamientos socialmente aceptados, mediante observación, imitación y reforzamiento de los padres y la sociedad, dado que la identidad y los roles de género son aprendidos. Más tarde se pueden modificar mediante la selección e imitación de nuevos modelos o a través del reforzamiento de diferentes tipos de comportamientos. Por otra parte, tenemos a Colbert. Él nos propone la teoría cognitiva evolutiva. En lugar de depender de los adultos como modelos o dispensadores de reforzamiento, estos teóricos sostienen que los niños aprenden sobre el género al pensar activamente sobre su experiencia. Organizan su comportamiento en torno a dichas percepciones y adoptan comportamientos que consideran consistentes con su identidad como hombres o mujeres. Un modelo cognitivo evolutivo propone que las personas aprendan acerca de los roles de género en 4 etapas. Primero, en la niñez se mueven de nociones vagas a ideas rígidas. Segundo, de lo que son y hacen varones y mujeres. Tercero, en la adultez su autoconcepto se vuelve más flexible y andrógino. Cuarto, trascendencia del rol de género. Los roles de género se vuelven irrelevantes y las personas hacen cualquier cosa que sea más adaptativa en una situación. Por último, tenemos la teoría del esquema del género de Venn. Él combina elementos de los enfoques del aprendizaje social y el cognitivo evolutivo. De acuerdo con él, las personas desarrollan esquemas de género, patrones de comportamiento organizados en torno al género, que los ayudan a ordenar sus observaciones de lo que significa ser hombre o mujer. Aprenden estos esquemas en la niñez conforme observan cómo la sociedad clasifica a las personas y su comportamiento.
Como en la teoría del aprendizaje social, los esquemas aprendidos pueden modificarse, pero la modificación puede requerir alterar las actitudes culturalmente arraigadas, que son enormemente resistentes al cambio. Como segunda teoría encontramos, ¿los roles de género cambian durante la adultez? Existe una considerable evidencia de que las personas pueden volverse más andróginas en la adultez media porque al defender sus ideas sobre el modelo de los rasgos estables en otras áreas de la personalidad, cuestionaron el significado de tales datos. Sin embargo, algunos estudios encontraron que los hombres en la adultez media tienden a ser más abiertos acerca de los sentimientos, se interesan más en las relaciones íntimas y son más paternales que los hombres jóvenes, mientras que las mujeres en la adultez media son más asertivas, activas, independientes y orientadas al logro. Algunos teóricos nos describen los cambios normativos en los roles de género a través del ciclo de vida adulta. Carl Jung, él nos dice que aproximadamente a los 40 años de edad, los adultos se concentran en las obligaciones con la familia y la sociedad y desarrollan aquellos aspectos de personalidad que les ayudarán a alcanzar esas metas externas. Y las mujeres enfatizan la expresividad y la crianza. Los hombres están principalmente orientados hacia el logro y suprimen sus aspectos femeninos, mientras que las mujeres hacen lo propio con sus aspectos masculinos. En la adultez media, cuando las carreras se estabilizan y los hijos crecen, hombres y mujeres buscan una unión de puestos para expresar los aspectos anteriormente rechazados. David Goodman, él sugiere que los roles de género tradicionales evolucionaron a fin de dar mayor seguridad a los jóvenes y garantizar el bienestar de la familia en crecimiento. Después de que termine la crianza de los niños, dice que no hay un equilibrio en los roles, sino con frecuencia lo que sucede es una inversión de esos. Los hombres ahora son libres de explorar su lado femenino, anteriormente era reprimido y por tanto se vuelven más pasivos, y las mujeres se tornan más dominantes e independientes. Por otra parte, este capítulo también nos daba a conocer sobre el desarrollo de la personalidad de las mujeres, sobre un estudio que se hizo en los Mills. Helson y sus colaboradores realizaron un estudio con 140 mujeres en Mills College, Oakland, California, y usaron una combinación de evaluaciones psicológicas y preguntas abiertas, donde encontraron 3 tipos de cambios sistemáticos de la personalidad. Como primer cambio encontramos cambios normativos. Helson les pidió a sus 88 alumnas Mills, las cuales estaban a principios de sus 50 años, que se identificaran con la época más inestable, confusa, problemática o desalentadora en su vida, y como resultado obtuvo que esas mujeres al comienzo de sus 40 años fue la época más agitada, lo que apoyó la noción de una crisis de la adultez media femenina. Y estas crisis también apareció a comienzos y a mitad de sus 20 años, donde apareció el yo malo, donde se caracterizaron por sentirse solas, aisladas, poco atractivas, inferiores y con frecuencia pasivas. Y también apareció el compañero malo, que con frecuencia giraba en torno a un cónyuge que era drogadicto, suicida o abusivo. También se realizó un estudio con 700 mujeres Mills entre los 26 a los 80 años, donde su resultado fue que a sus 20 años aumentó su simpatía y compasión combinadas con una sensación de vulnerabilidad, autocrítica y falta de autoconfianza e iniciativa,
y luego declinaron a través de la adultez media. Entre los 21 y los 43 años de edad, las mujeres desarrollaron más autodisciplina y compromiso, independencia, autoconfianza y habilidades de enfrentamiento. Entre los 43 a los 52 años continuaron creciendo en independencia y autoconfianza. Como segundo cambio encontramos el cambio asociado con patrones y ruta de roles. Ciertos aspectos del desarrollo de la personalidad en las mujeres MILF parecían relacionarse con acontecimientos de sus vidas. Algunas mujeres, por ejemplo, siguieron el patrón esperado para su generación, como por ejemplo casarse e iniciar familias en la adultez joven. Y hacia los 43 años conservaron sus roles tradicionales. Estas mujeres no mostraron las ganancias en dominio e independencia que exhibió el resto de la muestra. También dejaron patente una tendencia cada vez más marcada de necesitar tener el control, un patrón que algunos teóricos han notado en las mujeres que anteponen las necesidades de los demás antes que las propias. Y por último, los cambios asociados con patrones de la personalidad. Los investigadores MILF encontraron ciertos cambios relacionados con los patrones de la personalidad específicos. Por ejemplo, mediante un prototipo de la técnica Kessler, algunas mujeres fueron identificadas como voluntariosas, una modalidad de lo que Freud llamó narcisista, o una personalidad excesivamente egocéntrica. Estas mujeres se volvieron más efectivas, felices, más sociables y más seguras entre las edades de 21 y 27. Pero, como la teoría freudiana predecería, se tornaron más desadaptadas hacia la adultez media. Tendieron a presentar problemas con drogas en sus relaciones y profesión. Síntesis de los enfoques del desarrollo de la personalidad adulta. Tanto los que abogan por la estabilidad en el desarrollo de la personalidad como los que hacen el cambio por este defienden su posición fervientemente. Sin embargo, se argumenta que no pudo haber habido historia sin algo de ambos. Como se pudo observar, la búsqueda de la evidencia de estabilidad en el desarrollo de la personalidad comenzó como una respuesta a las afirmaciones de que, abro comillas, la personalidad es principalmente una ilusión, que los resultados conductuales dependen de la particularidad de las situaciones, cierro comillas. Por otro lado, dentro de los orígenes de la personalidad, se propone que es una interacción entre la herencia o genética y la experiencia. Se argumenta que si bien existe una estabilidad esencial de la personalidad, esta no viene determinada desde el nacimiento, y que más bien se ve reforzada por la experiencia y el contexto en que se desenvuelve una persona. Textualmente dice, es un proceso de evolución sujeto a una variedad de influencias tanto internas como externas. Por un lado tenemos la existencia de un temperamento o disposición, el cual refleja las características personales biológicamente determinadas de una persona, en cuanto a la respuesta que tiene a los estímulos de su entorno, como personas o situaciones. Investigadores han encontrado evidencias de esa carga genética, la cual influye en diversas características de personalidad como la timidez o liderazgo. Sin embargo, tenemos la experiencia y el contexto, donde se encontró que la singularidad de la experiencia temprana de un niño puede reflejar diferencias en el temperamento. Bueno, otro ejemplo de técnica o método utilizado para medir la personalidad puede ser los estudios longitudinales ejercidos sobre los alumnos de Mills College por parte de Rabina Gelson y sus socios. Sin embargo, de esta técnica en especial le vamos a hablar más adelante. Ahora bien, cada uno de estos métodos puede ser afectado por sesgos del observador o la subjetividad. Además, en métodos como por ejemplo la entrevista y los otros reportes, no solo son subjetivos, sino que son muy abiertos, lo cual torna muy difícil o hace que no sea susceptible la investigación de arrojar datos exactos o que sean propensos a la medición. La personalidad se torna difícil de definir y de medir
debido a que no se puede ver, escuchar o tocar. Se debe inferir a partir del comportamiento. Sin embargo, conductistas como Skinner no ven relevancia de tales inferencias. Ellos solo definen la personalidad como el comportamiento observable. Por otro lado, para la mayoría de psicólogos, la personalidad es una forma de estructura interna de la mente y de las emociones, que se encuentra detrás de lo que las personas dicen o hacen. Esta estructura se desarrolla constantemente y por lo general se le atribuye la responsabilidad de las actitudes y de los patrones y comportamientos que son lo suficientemente regulares. Un importante investigador, del cual no se referencia en el párrafo, sugiere que las personas desarrollan generalizaciones que aplican a las diversas circunstancias de vida, por lo cual debemos hacer relación el concepto de adaptación con el de personalidad constantemente. Para la personalidad, el concepto de adaptación es muy importante. Este concepto de adaptación se entiende como el ajuste a los eventos, circunstancias o condiciones de vida. Es una importante función de la personalidad. Para adaptarse, una persona modifica algo interno o de sí mismo, algo externo o del entorno, o puede modificar algo en ambas cosas. Son las formas en que una persona se adapta en que muestra cierta estabilidad. Ahora bien, podemos definir entonces la personalidad como un conjunto de patrones de comportamiento, pensamientos y emociones distintivos, que caracterizan la forma en que cada individuo se adapta a las situaciones de vida, es decir, la única y relativamente constante forma de sentir, pensar y comportarse de una persona.